Hola y bienvenidos al nuevo video de hoy, el cual lo voy a estar grabando en Softbook para hacer más dinámico el video. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les voy a estar contando historias trágicas o cacas de mi vida. Así que el día de hoy les voy a estar contando dos historias, las cuales me sucedieron en su momento y no lo pasé muy bien, pero son cosas que ya me hacen reír, así que me gustaría compartirlos con ustedes. Entonces, comencemos. La primera historia se titula Los chocolates explosivos. Bueno, esta historia se me hace muy extraña porque, bueno, lo viví cuando yo tendría unos 15 años. Estaba en tercer grado de secundaria. Entonces, yo, para ponerlos en contexto, era una niña la cual pues no hablaba mucho y mi círculo de amigas era muy pequeño. Entonces, con estas amigas pues teníamos un grupito, ¿no? Y nuestro grupito se conformaba por 3 amigas y yo. Entonces, como les mencionaba, si yo ya era callada y no solía hablar con muchas personas, ellas lo hacían aún menos que yo. Entonces, pues sí se hace un poquito complicado, ¿no? Que sea llevadera la convivencia con nuestros demás amigos o pues compañeros del salón. Entonces, para esto tuvimos 3 años muy duros de secundaria. No nos molestaban así mucho, pero éramos conscientes de que hablaban algunas personas cosas de nosotros o se burlaban y tal. Entonces, un día nos juntamos y dijimos de que bueno, como que ya vamos a salir, qué vamos a hacer, y se nos ocurrió la gran idea de vengarnos de nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque pues nos hicieron pasar unos momentos malos a unas más que a otras. En lo personal, la mayoría me había tratado decentemente, pero evidentemente tuve algunas discusiones con algunas otras personas, pero eso es punto y aparte. El chiste es que nosotros estábamos pensando en nuestra venganza, queríamos ser recordadas. Entonces, pues decidimos hacer unos chocolates explosivos, como ya lo había dicho por el título de esta historia. Así que juntamos nuestro dinero que teníamos en ese momento. Creo que juntamos alrededor de unos 300 pesos mexicanos y compramos en una farmacia los laxantes más potentes que tuvieran. Si gastamos pues esa cantidad de dinero y con lo poco que sobró compramos chocolates en una dulcería. Entonces pues manos a la obra, literalmente. Una amiga se encargó de hacer los chocolates y se hicieron los chocolates, así que fue bastante interesante porque al día siguiente los chocolates literalmente no parecía que adentro tuvieran pues el laxante. Más que nada se trituraron los laxantes y se diluyeron con el chocolate derretido, se pusieron en moldes y estaban totalmente hechos. Entonces al día siguiente tocaba entregárselos a las personas porque cada quien escogió a una persona a quien entregarle un chocolate. Para esto, en ese momento, yo tenía una persona que para mí era muy especial y era un niño. Entonces alguien de ellas lo había mencionado porque hay que aceptarlo, él era bastante pesado con alguna de mis amigas y era bastante burlón, pero pues yo quizá cegada, no, porque pues a mí me gustaba, no lo tomé como que fuera una persona mala.
Así que hablamos y todo, y les dije pues que yo no quería que le entregaran el laxante a él, yo no quería hacerle eso porque pues yo lo quería. Entonces una cosa llevó a la otra, y técnicamente las palabras fueron: si lo quieres tanto, cómete la mitad de su chocolate. Y eso hice, me comí la mitad de su chocolate, literalmente. Así que pues fue bastante explosivo para mí. Duré en el baño, o sea, me hizo reacción inmediatamente, y pues también funcioné como un experimento para ver que los chocolates realmente funcionaran. Así que pues tocaba la hora de entregarlos. Evidentemente no podíamos como hacernos notar para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, así que pues cada quien escogió una persona y se lo entregaron. Los chocolates fueron entregados, yo inclusive me incluyo, di uno y hicieron su efecto. Pero ocurrió un pequeño contratiempo en nuestra historia. ¿Por qué? Porque en ese momento teníamos un maestro sustituto de química. Entonces él se dio cuenta de que pues estábamos entregando dulces. No sé si nos vio sospechosas o algo, así que se acercó y nos preguntó qué teníamos en la bolsa. Yo le dije que pues no teníamos nada, y otra amiga dijo que pues no, que sí gustaba un chocolate. Evidentemente se hizo con la intención de que se diera cuenta principalmente de que pues no estaba ocurriendo nada malo. Así que nosotras creímos, no, lo va a rechazar, va a decir ok, pueden seguir con lo que están haciendo, X. El punto es que él dijo ok, y tomó un chocolate de la bolsa, para serles honestos, el más grande. Así que estábamos bastante preocupadas, ¿no?, de que nos fueran a descubrir y que todo nuestro plan se fuera pues a la basura. Así que nosotras nos quedamos calladas, solo supimos que el profesor se fue antes, y desde ese día no lo volvimos a ver. Creemos que se cansó, así que pues como 3 semanas después, no, inclusive menos, creo que fue 1 o 2 y media, se presentó la maestra, que era la que teníamos regularmente, pero en esas semanas el sustituto ya no nos dio clase. Entonces sí sentimos como que ok, soy maestro sustituto y me están haciendo esto, o no sé si pensó que a lo mejor fue algo que comió, pero no lo volvimos a ver. Entonces esta fue la primera historia, espero que les haya gustado. Ahora sí, continuemos con la siguiente. La siguiente historia se llama La iglesia mojada. Porque, bueno, en esta historia yo era inclusive aún más pequeña. Creo que estaba, no sé, creo que en 4º o 3er grado de primaria. No sé si tendría alrededor de unos 8 o 9 años. Entonces ya era grande. Evidentemente ya controlaba mis esfínteres a la perfección, ¿no? Bueno, el punto es que yo tenía que ir a clases de catecismo en la iglesia. Era obligada por mi familia, porque era como que una tradición, una costumbre, no sé. Y aquí en México pues es bastante, ¿no?, que algunos niños pues tomen sus clases de catecismo para hacer su confirmación y eventualmente su comunión. Bueno, comunión y confirmación. La verdad yo nunca fui muy católica ni religiosa. Hasta el día de hoy pues solamente fui para complacer a mi familia. El punto es que voy y yo siempre iba en mal plan, o sea, no me gustaba ir, no disfrutaba y me sentía incómoda con las personas que estaban ahí, mis maestras que daban clases ahí pues de Dios, no me agradaban, simplemente el ambiente no era lo mío, y muy pronto me di cuenta de que pues ese no era mi ambiente. Así que siempre hacía una especie de rabieta, como todo niño menso, todo niño meco, ¿no?, que no le gusta hacer algo. Así que me acuerdo que un día tomé demasiada agua, pero en exceso, o sea, agarré una botella de 1 litro y luego otra y otra, y evidentemente
pues comencé a ir al baño. Pero antes de irme me tomé demasiado, o sea, demasiada, y no fui al baño. Entonces, después de eso, fui normalmente a clases en el catecismo, ¿no? El punto es que llego y para esto yo tenía ya ganas de hacer del baño, pero no le presté atención. Así que comenzaron las clases, todo normal, y la maestra nos estaba dictando algo, nos dio una actividad, no recuerdo muy bien eso. El punto es que yo quería ir al baño, pero como les dije, no me gustaba la iglesia, no me gustaba el ambiente, no me gustaban las personas y me daba mucho miedo. En ese tiempo la iglesia estaba en construcción, así que se me hacía bastante incómodo y me generaba muchísimo miedo. No sé si solo me había pasado a mí, pero me daba miedo caminar sola por los pasillos de la iglesia, y era pues grande, bastante grande, así que los baños recuerdo que estaban en un segundo piso y todo estaba en construcción, estaba oscuro, yo no quería ir, o sea, me daba pavor, me daba pánico, así que dije, me aguanto hasta que llegue a casa. Entonces llego a casa, no llegué a casa. ¿Por qué? Porque seguí ahí todavía una hora más. O sea, les juro que pasaba muchísimo tiempo, muchísimo. Así que pues me quedé ahí siguiendo con mi actividad, la continué, pero hubo un momento en que dije, ya no aguanto. Y me mié. Sí, me mié enfrente de la maestra, de mis compañeros. Me oriné. O sea, recuerdo la fuente, o sea, yo nada más sentí y respiré cuando salió todo. Hice un charco y todos voltearon a verme. Yo me estaba muriendo de vergüenza. Así que solo noté, ¿no?, cómo se me quedaban viendo todos. Y iba a salir corriendo, pero la maestra me tomó y me quedé ahí sola, en lo que ella traía un trapeador. Su actitud no fue la mejor. Después de eso, ella trató de calmar el ambiente diciendo que era muy normal que la gente se miara enfrente de las demás personas. Así que empezó a contar anécdotas de gente que ella conocía que se había miado en público. Y yo me quedé, ¿qué pedo? Esto no me hace sentir mejor. O sea, háblale a mis papás hasta que vengan por mí, porque su hija está toda miada. Pero no, o sea, no. Siguió con la clase normal, conmigo mojada de los pantalones. Y la siguiente hora o media hora que continuamos ahí, mis compañeros no paraban de contar anécdotas de gente que conocían que se había miado o que se había hecho del baño. Simplemente me resigné. En eso llegó mi papá por mí y yo tenía todo mojado. Mi papá me vio y simplemente puso cara de decepción, y la maestra le dijo, por favor, cuide a su hija y que controle sus esfínteres para que no se mee en clase. Y ya, terminó humillada y no quise volver al catecismo por la gran humillación. Por suerte mi familia lo respetó y fui como unos 2 años después, pero no sirvió de nada porque resulté agnóstica. Así que esas fueron mis 2 historias, cacas horribles, y algunas no tan, fue como la primera, bastante mecano, bastante extraña de mi infancia. Y bueno, ya adolescencia. Y bueno, espero que hayan disfrutado el video. Déjame en los comentarios si les gustaría que hiciera más videos así, contando historias acerca de mi vida. Les prometo que a mí me pasa cada cosa y tengo más de una historia